Primer libro de Reyes, capítulo número 19, versículo número 8. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días jueves, sin movernos de Jesús. Este es el tema número 31. Tema número 31. Hoy vamos a ver, seguimos con el estudio de este monte, Horeb, y ahora se va a llamar razones humanas. Vamos a ver ahora, hermanos, que el hombre puede llegar a conclusiones erróneas por muchos factores. ¿Okay? Recuerden que Satanás es el padre de mentira. Dice la palabra que todo lo que él habla, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, toda la información que venga de Satanás es una mentira. ¿Okay? Por decir, hace tiempo, yo digo que unos 5, 10 años, a lo mejor 15, se dio mucho el fenómeno de que en la iglesia se congregaban ex-satanistas, ¿no? Y entonces empezaban a dar su testimonio dentro de la iglesia y todos, no, pues para ver cómo opera Satanás. Lo que debemos preguntarnos en esos testimonios, y hay libros por ahí, como por decir, el libro de cerdos en la casa, o él vino a dar libertad a los cautivos, que son gente que estuvo en ese tipo de cosas, y cuentan que portales y que brujas y que vampiros y cosas así. Deberíamos preguntarnos si esa información que no viene de Dios, porque no viene de la Biblia, viene del diablo, es fidedigna. ¿Por qué? Porque todo lo que habla el diablo es mentira. Y lamentablemente, muchos basan su teología de demonología en testimonios como esos, que no tienen ningún porqué en las escrituras. O sea, son basadas en experiencias de alguien que estuvo con el padre de mentira. O sea, tendríamos que dudar de la fidelidad de todo ese tipo de testimonios, hermanos. ¿Se ven hasta dónde ha caído la iglesia? Que le cree más a uno que estuvo en la maldad, que no dudamos que la maldad exista, pero le creemos más a uno que estuvo en la maldad que a Dios de la verdad. Y eso es muy importante, hermanos, porque si no, como le digo, llegamos a conclusiones erróneas. El hombre muchas veces llega a conclusiones erróneas porque tiene mala información, muy mala información. Y entonces se va por el sentir, se va por su querer personal, porque tiene buena intención. Y vamos a ver esto ahorita con Elías. Dice ahí, se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vean la pregunta que le hace, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La pregunta ¿qué haces aquí, Elías? Se repite 2 veces en el pasaje. En el versículo número 13 vemos nuevamente esa pregunta. Al analizar la pregunta de Dios a Elías, nos hace pensar, hermanos, el camino que tomamos por las razones humanas. Muchas veces el resultado que hemos tenido en nuestra vida es consecuencia de las decisiones que hemos tomado por tener mala información. Es decir, asumimos que algo humano es bueno porque es muy sincero. Es que él es muy sincero. Y pensamos que porque sentimos que es muy sincero, entonces no es tan mal. Sin embargo, hermanos, la sinceridad nos lleva por caminos muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. O sea, eso no es un ingrediente y Dios jamás dijo que si una persona es sincera se va a salvar. Ni tampoco dice que una persona sabia es sincera. Una persona sabia es aquella que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es una persona sabia, no una persona sincera. En Proverbios 14:12, voy a citar algunos pasajes de Proverbios para
dar por sentado esto. Dice ahí, el Proverbios 14:12 es un pasaje muy conocido. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lenguaje actual de ese pasaje. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. ¿Y por qué nos parecen correctas? Nuevamente, tenemos mala información. Pero al fin de cuentas, nos llevan a la tumba. O sea, hay muchas cosas que creemos que son buenas porque me hacen feliz. Esa no es la verdadera pregunta que deberías hacerte cuando vas a hacer algo. La verdadera pregunta que deberías hacerte es, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Ok? Por decir, una pareja que está viviendo en concubinato y no se ha casado. ¿Será la voluntad de Dios que se casen? Pues la voluntad de Dios es que sí. Ay, pero siento que no es mi alma gemela. Pues ya llevas viviendo con él 10 años y no sientes que no es tu alma gemela. ¿Te das cuenta cómo? Entonces piensan que la voluntad de Dios está supeditada a lo que yo sienta. No, la voluntad de Dios es esta y a Dios no le importa lo que sientas. A Dios le importa que obedezcas. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, ese pasaje. Los necios creen que en su propio camino, que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención. Esa era traducción viviente. Ahora sí, Palabra de Dios para Todos. El insensato cree que se las sabe todas. ¿No? El insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. O sea, se oye consejo, una sí porque no sabemos y otra es porque muchas veces somos muy cortos de vista en cierto asunto y más cuando es personal, ¿eh? Más en asuntos personales somos de muy corta vista, muy corta vista. A veces no vemos otras variables que están influyendo dentro del problema. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Eh? En su propia opinión, sí, pues mientras a ti te haga feliz, pues sientes que no es tan malo. Pero Jehová pesa los espíritus. O sea, fíjate, Dios no está viendo lo que vas a decidir, Dios está viendo por qué lo haces. Eso es muy importante, hermanos. Muchas veces nos enfocamos en lo que vamos a hacer, pero no nos enfocamos en el por qué lo hacemos. ¿No? Palabra de Dios para todos de ese pasaje. Cada cual cree que lo que hace está bien. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Que tú vas a hacer cierta cosa en tu casa, ¿ok? La pregunta no es qué grande lo vas a hacer, es ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? No es que mi sueño es tener un vestido de 80,000 pesos. Bueno, si los tienes, pero esa no es la verdadera pregunta, si los tienes o no. La verdadera pregunta es, ¿por qué quieres eso? No es para que vean que yo puedo. Eso es egoísta. Eso es el mundo. Realmente como que nunca nos ponemos a pensar en eso. Pensamos que porque yo lo merezco, ¿no? ¿Cuál es tu verdadera intención? Entonces, hermanos, sabemos que como seres humanos tendemos a ir por lo que más nos convenga. Tendemos a ir por aquello que nos gusta, que según nosotros nos traiga felicidad. Sin embargo, sin darnos cuenta, esas decisiones nos pueden estar alejando de Dios. Nos pueden estar alejando de Dios. Hermanos, nadie abandona a Cristo de la noche a la mañana. Y empezar a hacer otras. De cambiar pensamientos que al principio tenías y ahora tienes otro, pero que va en contra de los principios de Dios. ¿Te ha pasado conocer gente así? Que pensaba de una manera y ha pasado el tiempo y ahora piensa de otra. Que va en contra y tú dices, ¿qué le pasó a esta hermana o a esta hermana? Porque antes
era una persona muy dedicada a Dios y ahora pone en interrogación, en tela de juicio lo que se le ha enseñado, como que algo está pasando. Pablo lo dijo de esta manera, hermanos, 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. Entonces, hermanos, mientras lo buscas, tomo un poco de contexto para cuando regresemos a ese pasaje. Elías tiene una información errónea, dada ¿por qué? Por sus sentidos. Hermanos, nosotros para poder interactuar con el ambiente tenemos 5 sentidos, ¿verdad? 5 sentidos. Pero lamentablemente, esos 5 sentidos pueden ser engañados. O sea, muchas veces lo que podemos ver no es la verdad de las cosas, no es, o lo que muchas veces escuchamos, o lo que muchas veces degustamos, no es la verdad de las cosas. O sea, tú podrías decirme que toda la comida que comes y que sientes en tu paladar, ¿de verdad es natural? O sea, mucho del maíz que comemos ni siquiera mexicano es, viene del extranjero. O sea, ya todo es chino, ¿no? Todo es chino. Y a veces no nos damos cuenta si no dice ahí el paquetito Made in China, si no te das cuenta que la fresa que te comiste, que la harina que comiste, que el aceite que consumiste es chino. No te das cuenta, ¿no? Hasta el huevo. Sí, no sé si hubo un tiempo, no sé si ustedes recuerdan, pero al principio del año pasado hubo un tiempo en que invadió mucho el huevo chino. Y decían, no, ¿cómo se llama? No compren ese huevo porque viene mal. Y tú dices, ¿y cómo lo distingo? Y ya te empiezan a dar ciertas características, pero te das cuenta cómo engañan los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, se engaña. Dice ahí, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Voy a leer ese pasaje en palabra de Dios para todos. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nosotros es un premio que dura. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado las buenas noticias de los demás. Como todo cristiano, hermanos, lo sabía, el ganador de una carrera se debía esforzar por ganar el premio. Y al aplicar este ejemplo a la carrera que el cristiano corre en su vida de fe, Pablo recomienda a los cristianos que hagan esfuerzos semejantes para ganar. Hermanos, si no ponemos esfuerzos en el estudio de las escrituras, el problema va a ser que tomamos decisiones con información equivocada. Correr como ganador requiere de una gran disciplina personal. Los atletas exitosos no lo son a menos que se sometan a un estricto entrenamiento. Pero cuando consideramos lo corruptible del premio por el cual ellos compiten, nosotros los cristianos no debemos esforzarnos aún más porque nuestro premio es incorruptible. Es decir,
¿Por qué no? Porque la vida cristiana requiere disciplina. Requiere disciplina. Y yo creo que no solamente la vida cristiana, toda cosa en la vida que requiere disciplina, disciplina. Si tú no sabes dominar cosas de tu vida, tú siempre vas a fracasar, siempre. ¿Por qué? Porque tienes información mala, ¿no? Por si una información mala que a veces los jóvenes tienen. No, o sea, yo conozco gente que tiene dinero y nunca estudió. ¿Y hay casos así? Sí, sí hay casos así, pero no es la mayoría. ¿Te das cuenta que es una mala información? Es una mala información. O sea, hay casos así que hay gente que no estudió y que tiene dinero. Sí, hay casos así. Pero también hay una mala información en decir que el estudio te asegura una buena vida. No es verdad. Porque puede haber gente, y yo conocí gente, que tenía muchos estudios y un alto grado de IQ y no tenía trabajo. Esa es una mala información. ¿Qué dicen las escrituras de acuerdo a ese tema? Esa es la verdad. Pero si tú no pones empeño, te vas a ir por lo que la gente diga y por lo que el mundo te diga. Y el mundo no es como, no tiene la verdad. Lo que tiene la verdad, estas escrituras. Vas a tomar decisiones con mala información. Entonces, hermanos, comenzar una carrera no implica ser victorioso. Debemos ser constantes para disfrutar del premio que está por delante. Elías, hermanos, retomando el pasaje, en su debilidad, se había rendido. No veía que el pueblo cambiara, no veía que el pueblo se inmutara, sino que parecía que empeoraban aún más en su maldad y en su idolatría. Entonces, Horeb, hermanos, es el monte donde Dios analiza tu verdadera intención. ¿Por qué haces las cosas? Elías, hermanos, tenía unos planes para los planes, pero los planes de Dios eran otros. Por decir, Elías quería un pueblo volcado hacia Jehová. O sea, la visión de Elías era, yo oro, cae fuego del cielo, la gente se da cuenta quién es Dios, y entonces la gente va a decir, apoyamos todos a Elías, y Elías, dinos qué hacer. Pero no pasó así. Entonces, Elías veía un pueblo volcado hacia Dios, Dios veía un remanente. Elías pensaba que con grandes milagros el pueblo cambiaría y Dios veía un pueblo que solamente con disciplina cambiaría. Hermanos, veamos lo que hacen las buenas intenciones. Y es que pensamos que con X o Y cosa con buena intención, entonces Dios tiene que respaldar lo que yo quiero hacer. Y cuando eso no ocurre, no decimos me equivoqué. Decimos, es que Dios no me dio. Es que Dios es ingrato. Pero no decimos me equivoqué. Hermanos, en versos anteriores, Dios le dice que ya va a venir la lluvia. Y Elías, como lo leímos, ora a Dios, viene la lluvia, él corre delante del rey. Y Dios le da instrucciones de que ore para que venga la lluvia. Pero Dios jamás le da instrucciones para que huya. Eso él lo hace. Motivado por el temor y por el deseo de salvar su vida. Ahora, es irónico, hermanos, porque huye para salvar su vida, pero en ese intento él anhela morirse. O sea, salva su vida, pero en ese al salvar su vida anhela morirse. Anhela ya no ser más el siervo de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. ¿Cuántos han llegado a ese punto de que como que ya dices, no, pues ya me quiero ir con el Señor? ¿Qué crees? Que no te vas. Que no te vas. Entonces, retomando el pasaje de primer libro de Reyes 19:7. Voy a volverlo a leer, 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió.
Se levantó pues y comió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pregunta irónica, es una pregunta irónica. ¿Cuántas sesiones de terapia necesitaría Elías? Es irónica porque esa es hoy la solución del siglo XXI. ¿Ah? Todos requieren terapia. Todos. ¿Ah? ¿Tienes tristeza? Terapia. ¿Tienes soledad? Terapia. ¿Tienes cómo se llama? Déficit de atención? Terapia. ¿Ah? ¿Tienes depresión? A la terapia. Bueno, hasta la parte íntima en el matrimonio, terapia. Y lo digo irónicamente, hermanos, porque todo hombre tiene problemas. En el sentido que a veces se frustra, a veces se siente feliz, a veces se siente solo, otras veces se siente engentado. Pero el verdadero problema del ser humano, ¿saben cuál es? Que el hombre quiere tener soluciones lejos de Dios. O sea, yo quiero que mi vida se arregle, pero sin Dios. O sea, dame una solución, pero no me digas que tengo que ir a la iglesia. O sea, yo no quiero eso. No me digas que me tengo que arrepentir. Yo no quiero eso. Dame una solución, pero yo no quiero nada que ver con Dios. Eso es la psicología. Darte una solución sin que Dios esté involucrado. ¿No? Te voy a dar una pildorita de autocompasión, de autoconformismo, de autosuperación, y Dios no tiene nada que ver con eso. Y en ese querer, hermanos, ser autosuficientes, ofrece soluciones pensando solo en Él y no en la voluntad de Dios. Y Elías vio que sus soluciones no dieron el resultado esperado, entonces dijo: ya no tiene caso la vida. Por eso llegas a esa solución. ¿Sabes por qué piensas que tu vida no tiene caso? Porque todas las decisiones que has tomado para tu vida, las has tomado por ti. Dios lo has dejado a un lado. Y tú quieres solucionar la vida de tus hijos. Y tú quieres solucionar la vida de tu esposa. Y tú quieres solucionar la vida de tu mamá. Y tú quieres que todos tus hermanos estén unidos, ¿verdad? Y tú tienes solución para todos sin incluir a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar con todos esos planes? Van a fracasar, porque eso es arena. Y toda la casa que se ha construido sobre la arena, ese es el punto del ser humano. Tú quieres llevar tu vida, ¿cómo? No me hables de Dios. Yo quiero llevar mi vida, ¿cómo? Lejos de Dios. O sea, que Dios esté aquí, yo llevo mi vida como yo quiera. Y ve cómo la llevas. De decisión a peor decisión a muy mala decisión. ¿Y cómo llevas tu familia? Sin Dios. Pues estamos unidos por los hijos, porque si por mí fuera, él lo hubiera mandado por un tubo. ¿Y cómo va tu trabajo? Pues ya tu trabajo no es tu trabajo, es tu sala de escape, ¿no? Mi trabajo es que por 8 horas no la veo. Si no sé qué haría si no tuviera el trabajo, ¿no? Tendría que soportarla todo el día. Por eso hay papás o hay esposos que no quieren vacaciones. ¿Por qué no quieren vacaciones? ¿Por juntarlas? Tengo que aguantar esta vieja bruja. Y mi trabajo es mi lugar de escape. ¿Te das cuenta? O sea, todas decisiones sin Dios. Todas las decisiones sin Dios. Entonces, lo que ocurre cuando un sentimiento no es centrado en Dios, nos invade, hermanos, van a ocurrir dos cosas. Número uno, no te dejan ver la realidad de las cosas. No te dejan ver la realidad de las cosas. Elías dice que solamente él queda. Elías dice, solamente yo he quedado. O sea,
En otras palabras es, ellos están ganando. Ellos están ganando. Ese es típico del ser humano, hermanos. Es que como aquí hay mayor número de gente, aquí están bien. Y donde hay menos, ahí están mal. Eso es muy típico del ser humano. No, no, es que aquí cuesta más caro. O sea, muchas, hermanos, el símbolo de caro no significa símbolo de bueno, ¿no? Ni tampoco lo barato es símbolo de malo. Aunque te digan que lo barato sale caro, no significa siempre eso. Eso es típico del ser humano. Y Elías cayó en eso. Como no había cambios y como él se sentía solo, llegó a una conclusión errónea y es, ni modo, Señor, hemos perdido la batalla, pues yo me retiro. Número 2, otro punto que pasa, cuando te invade el sentimiento, vas a llegar a otra cosa. Pensar que ni Dios tiene solución a los problemas. ¿No? Esto, ni Dios lo hace. Esta persona, ni Dios la cambia. No sé dónde, por qué piensas eso. Dice ahí 19:10. Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Es decir, todo lo que han hecho y no pasa nada. Todo lo que han pisoteado y no pasa nada. Todo lo que se han burlado y no pasa nada. ¿Sabes qué, Señor? Si así es, no quiero vivir. O sea, Señor, yo voy mucho a la iglesia y mi esposa no se convierte. Yo oro mucho. Yo leo la Biblia, aunque se me cagan los ojos de sueño, yo leo la Biblia. Y yo no veo que siento que hasta mi esposa está peor. Y eso muchas veces, si nos dejamos invadir por ese sentimiento, queremos que abandonar. Abandonar. Hermanos, eso será de los últimos tiempos también. Por eso dice Mateo capítulo 24, ¿no? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí la palabra maldad en este verso, Mateo 24:12, es la palabra griega anomia y significa violación de la ley o, fíjate bien, alguien que infringe la ley sin recibir castigo. Todo hombre nos gusta la justicia. Somos moralmente de esa parte de que cuando vemos que a alguien se le da lo debido, decimos estamos de acuerdo en que a ese se le meta a la cárcel, a que a ese que mató le den cadena perpetua. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, hermanos, la idea que da Cristo aquí es que todo lo que hacen y Dios no hace nada. Y vemos que eso está pasando, ¿no? O sea, vemos muchas noticias donde el malo se sale con la suya. Y más ahorita aquí en la ciudad, ¿no? Como matan a jóvenes y los agresores tomaron un auto color blanco, color café, con rumbo desconocido y las autoridades no saben su paradero. Y tú sientes impotencia, ¿no? Y cuando en el trabajo te hacen algo injusto, ¿cómo te sientes? Impotente, ¿no? Entonces tú oras a Dios y dices, Señor, tú sabes quién fue, quién me robó, mi aguinaldo, quién me robó las paletas que guardé, quién me robó mi chocolate. Tú lo sabes, Señor, tú haz justicia, pero como no ves justicia, como que empiezas a sentir, como en las películas, ¿no? No, 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 es que la justicia la debes hacer tú. ¿Te das cuenta cómo llegas a conclusiones erróneas? Por una mala información. Entonces, Elías se sentía impotente y así va a pasar con los creyentes de los últimos tiempos. Vamos a empezar a ver que no hay justicia. Vamos a empezar a ver
que muchos se salen con la suya. Vamos a empezar a ver que parece que todos están coludidos en la corrupción, ¿verdad? Desde mi jefe hasta el supervisor, todos son corruptos. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues me salgo del trabajo, te vas a otro y está igual. ¿Qué vas a hacer? Pero la Biblia dice que no seas vencido de lo malo, ¿no? Bueno, todos son corruptos, tú no lo seas. No, no, es que si yo no soy, si yo no soy corrupto, pues me sacan del círculo y ya no me dan chance y no me dan permisos. Ok. Entonces, ese símbolo de impotencia va a hacer que te rindas, como Elías. ¿Te vas a rendir? ¿Se dan cuenta cómo eso pasa? Vemos eso que parece que Dios no tiene el control. ¿Tú piensas que Dios no tiene el control de eso? ¿Tú piensas que Dios no sabe que tu jefe es bien corrupto? ¿Tú piensas que Dios no sabe que todos los que están a tu alrededor te quieren poner el pie? ¿Tú piensas que Dios no lo sabe? No, pues no, pero ¿sabes por qué no lo crees? Porque te invade un sentimiento de impotencia y quieres solucionar las cosas como a tu manera. Apenas me enteré de el deceso de una hermana que venía aquí y que su nuera, híjole, una vez pasaron la consejería conmigo y hablaba pestes de su suegra y la suegra de ella, obvio, ¿no? Y apenas me enteré que hubo un deceso de ella y eso trajo muchas cosas a la familia. La cuestión es que esta mujer se rindió ante los deseos de ella de alejarse de Dios. Entonces, hermanos, enfrentarte a esas cosas, te vas a enfrentar, te vas a enfrentar. ¿Cuántos no se enfrentaron en este fin de año a ese tipo de cosas? Porque sí, todos tenemos parientes que no son creyentes y que ellos creen, según Dios les hace entender, pero sabemos que eso no es la verdad. ¿Sabes cuál es el problema? Que te rindas a eso. O sea, el problema no es que recibas esa información, el problema es que te rindas a esa mala información, porque tú sabes que la Biblia contradice eso. Ahora, para irnos por la parte final, hermanos, vamos a analizar esta misma frase, pero cuando tenemos la verdad. O sea, ¿qué pasa cuando sí tenemos una buena información? Bueno, decimos, parece que humanamente hablando, todo está fatal, pero Dios tiene el control. Hermanos, muchas veces hemos dicho, es que la iglesia está muy mal. La iglesia está invadida de falsos maestros, de mucha falsa doctrina. Sí, hermanos, sí. O sea, estamos sabedores que el evangelio de la prosperidad, estos falsos evangelios de los libros apócrifos, el unicitarismo, todo ese tipo de cosas han invadido la iglesia, sí. Pero eso no quiere decir que la iglesia, Dios no tenga a los que verdaderamente son salvos. Hay muchos que se han rendido a eso, ¿no? Entonces, por eso dicen, no, yo ya no me congrego. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No, 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 o sea, yo me he dado cuenta con el tiempo, o sea, con el tiempo que ha pasado, yo he abierto los ojos. ¿Te ha tocado gente así? Que dice que como que son un gurú y que Dios les habló. Pues nada más dan risa porque, pues si de verdad Dios te hubiera hablado, no harías lo que harías. No, Dios me habló y por eso ya vi que la iglesia, no, o sea, es pura humanidad, puro humanismo, es como todo, es como todo. Otra vez, el punto no es que digan, el punto es que te rindas a ese pensamiento. Romanos 11, versículo 1. Entonces, ¿Dios tiene el control a pesar de que se ve como que no? Sí, sí, hermanos, sí lo tiene. La cuestión es que a veces nuestro ojo humano no lo ve.
pero no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra confianza aterrice en la verdad? Por las Escrituras, hermanos. Por las Escrituras. Romanos 11:1 dice, ¿qué pues? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Cita Pablo ese mismo suceso. ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Se dan cuenta cómo Pablo conoce más allá que Elías? Y conoce una respuesta clara, ¿cuál? Sí, estaba sucediendo todo eso, pero Dios tenía el control. Vamos a decir un poquito más del contexto. Pablo comienza esta enseñanza en el capítulo 9, hablando de Israel y dejando en claro que Israel tuvo una gracia muy grande. ¿Cuál? Ser el pueblo elegido por Dios, no para salvarlos en el sentido de sangre o linaje, sino que ahí vendría el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque esa fue su soberana voluntad. Pero Israel, como en el tiempo de Elías, se ha apartado y se ha olvidado de Dios. Y la mayor muestra de su desobediencia fue el rechazo al Hijo de Dios. Esa fue la mayor muestra de desobediencia. Y así como en el tiempo de Elías parece que no había remedio para el pueblo, ese pensamiento podría venir en el tiempo de Pablo, y es que si ya rechazaron al Mesías, entonces ya no hay ningún remedio para ellos, ¿no? Si ya rechazaron a Cristo y lo crucificaron, pues ya no hay ningún remedio para ellos. Y Pablo les dice, no, hay israelitas que se van a salvar, pero no todo Israel son hijos de Dios, no todos. Hay algunos que sí, ese se le llama remanente, se le llama. Donde Pablo dice que Dios no ha desechado a Israel por completo, es decir, no es que no tengan remedio, porque claro que sí, hoy, aunque a la vista humana parezca que no, y veamos cómo cita la misma escritura que nosotros citamos anteriormente de Romanos, lo que nos dice es que si la nación rechazó al Mesías, pero hay algunos que sí creen y que sí han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarlos. Y en el tiempo de Pablo, hermanos, era el tiempo como de Elías, apartados, perseguían a los profetas y aquí perseguían a los cristianos. Era el mismo punto, hermanos. Sin embargo, la gran diferencia es que Pablo había entendido la verdad, lo que Elías no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando tú estás viviendo algo, pero tú tratas de entender esa vivencia a través de las escrituras, tú vas a llegar a una conclusión que te acerca a Dios. Pero cuando tú estás viviendo algo y tratas de entenderlo a tu manera y en tu pensamiento, eso te va a llevar ¿a qué? A algo equivocado. Por eso, hermanos, dicen que la depresión es sobrepensar algo. ¿Y sabes por qué se sobrepiensa algo? Porque crees que no tienes el control. Y es verdad, no lo tienes. Pero ¿quién sí lo tiene? Dios. Y debes de creer esa verdad. Dios tiene el control. Y aunque el mundo te diga que no, que ya no es el tiempo, que se te está yendo el tren, que tú eres alguien que no sabe nada, que eres alguien que nunca ha sufrido en la vida. Pues ¿dónde dice eso en la Biblia que debas de sufrir para aprender? La Biblia dice que aquel que teme a Jehová, su pie no resbalará. O sea, muchas cosas el mundo te puede decir. Tienes que filtrar todo eso por la palabra.
Porque si no filtras por eso la palabra y te dejas ir por los dichos del mundo, vas a tomar malas decisiones. Malas decisiones. Romanos 11:4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que quiere decir ahí es, ese versículo enredado, lo que quiere decir es, el remanente que se ha guardado Dios de algunos israelitas que se han creído, no es porque sean israelitas ni porque guarden la ley, es por pura gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos para que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué no está explicando Pablo? ¿Qué nos está explicando Pablo? Que sencillamente Dios está manejando el mal para sus propósitos. Hermanos, Dios no es el origen del mal, pero Dios maneja el mal. Dios maneja el mal. Y eso es algo, yo sé que a veces es difícil de entender en la parte humana, pero Dios puede mandar que tú te enfermes para que otro crea. Y sí, o sea, es difícil para el ser humano porque diga, no, pues es que para mí enfermarme sería malo. Sí, tal vez sí en un punto dado porque sufres, pero ¿te acuerdas de Job? ¿Quién enfermó a Job? Dios, Dios lo enfermó. ¿Para qué? Para hacer valer lo que él había dicho de Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre como él, apartado del mal y que me teme en verdad. ¿Y qué le dijo Satanás? Pues claro, lo ha acercado, quítale y vas a ver. ¿Y te das cuenta? En su enfermedad, hasta sus mismos amigos aprendieron más de Dios. Porque lo acusaban de que nadie le venía algo malo si no había cometido algo malo. Y fíjate que hasta ellos se enfermaron y hasta que no le pidieran perdón a Job, ellos mismos sanaron. O sea, Dios utilizó a Job no solamente para enseñarle a sus amigos, para enseñarle a Satanás. Dios no es el origen del mal, pero Dios controla el mal para sus propósitos gloriosos. Entonces, hermanos, esa vida desordenada que a veces a lo mejor tu hijo, tu hija, tus vecinos llevan, Dios la controla. Y muchas veces la controla para hacerte crecer a ti, para que madures. Entonces, Dios mismo endureció a Israel. ¿Para qué? Para que la iglesia dé más testimonio y se diferencie de manera cabal del mundo. La lógica humana es, si yo estoy con Dios y llevo bien las cosas con Dios, entonces todo debe estar bien. Nadie me debe odiar, nadie me debe buscar hacer daño, y eso sería en un mundo de caramelo. La realidad es que si nosotros andamos en la verdad, entonces el mundo te aborrecerá. Esa es la verdad. Y eso no debe hacer que nos desanimemos, sino que veamos que Dios tiene el control sobre todas esas circunstancias para que al final el justo sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo, aún lo malo que tú crees que te sucede, Dios tiene el control, ¿no? Si te roban tu negocio, tú dices, es que ¿por qué Dios no cuidó? No, sí, Dios cuida, Dios cuida. Pero tal vez Dios permite esas cosas
para que tú madures o para que tú reconvengas una decisión que ya habías tomado en tu corazón. Sí, porque al pastor lo podemos engañar y si quieres a tu esposa o a tu esposo lo engañas, pero Dios conoce tus intenciones. Y David dice, versículo 9, para ir terminando, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus... Significa o por qué cita este salmo Pablo, hablando de que el convite de Israel era su mucho linaje y su mucha religión y su mucha disque sabiduría, pero aún con todo eso, eso fue su trampa. No fue para conocer más a Dios, sino que fue una trampa donde ellos rechazaron al Mesías y vinieron a ser más glorioso la iglesia que Israel. Digo pues, y vean, por eso sigue con ese punto. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, ¿han tropezado para que ya no más Dios se acuerde de ellos? No. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahí Pablo no está diciendo que Israel se va a restaurar nuevamente. Lo que está diciendo es qué sería o qué será cuando todos en la gloria estemos reunidos, tanto judíos como gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, ¿por qué dice las primicias? Porque recuerden que la iglesia empezó con judíos. La iglesia empezó con judíos. Si las primicias son santas, también lo es que, o sea, primero empezó con judíos, se fue extendiendo a los gentiles, pero la iglesia no acaba ahí. ¿Qué? Va a haber más judíos que van a creer. No toda la nación, algunos otros van a creer. Por eso dice la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tenemos que ver ese pasaje a todo lo que ya habló Pablo. ¿Qué cosa es la raíz? Todas las promesas que vinieron desde Abraham, desde Abraham. Esa es la raíz. ¿Cuál? Cristo. Si Cristo es santo, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues que la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Hermanos, indirectamente, algo que no vio Elías es que las señales, la sequía, sí, no cambiaron a Israel, pero otros más alejados de los que Elías ni tenía idea, sí creyeron y se maravillaron y dejaron sus ídolos. ¿Se acuerdan de esa viuda, la cual fue en la sequía? No era ni siquiera israelita, era una gentil, y esa sí creyó. ¿Se acuerdan? En ese momento Elías ni la recordó. ¿Se acuerdan que la harina ni el aceite se cesaron? O sea, Elías en ese momento en su mucho fatalismo ni se acordó de eso. Pero en toda esa sequía, esa mujer y su hijo se salvaron. Pero él quería que Israel se salvara. Es lo mismo que está explicando Pablo. Sí, Israel parece perdido, pero eso que estamos viendo de Israel
ha hecho que la iglesia sea más gloriosa. Hermanos, tal vez algunos creyentes estén en una sala de hospital, tal vez están pasando por una situación difícil y hay personas alrededor o lejos que ni conocemos, que se enteran cómo Dios nos sacó adelante. Y eso para honra y gloria de Dios, aunque nosotros en primera persona pasamos por dolor y adversidad. Hermanos, si muchas veces sentimos impotencia, sentimos que hay tantas cosas adversas y personas perversas, pero si no logramos ver la soberanía de Dios, aún en esas cosas, hermanos, no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Necesitas leer más la escritura entonces. Y por eso llegamos a esos pensamientos de que sería mejor que me muriera. No, 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 es que sin mí el mundo estaría mejor. Pues, ¿cómo lo sabes? No, 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 es que ya me cansé de orar y que no pase nada en mi familia. No, 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 es que ya me cansé de que predico y parece que les hablo a las piedras. No, 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 es que ya no hay respeto. No, es que ya todos son insensibles. Bueno, eso parece. Pero Dios siempre tiene un remanente, hermano. Siempre tiene un remanente. Y en medio de toda esa maldad, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Entonces, no, 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 o sea, ¿por qué Dios me envió a una zona ahí, poner mi negocio en una zona tan fea de la ciudad? O sea, está muy feo aquí. O sea, sí, está barato, era para lo que me alcanzaba. Pero ¿por qué Dios acá? Después tú lo verás. Después tú lo verás. Tal vez en esa zona tan marginada y tan fea, Dios levanta una congregación y ahí se empieza a llenar de drogadictos, porque por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo, hermanos. Elías quería que el pueblo se convirtiera y no, se convertían gentiles. Lo mismo, Pablo quería que su nación se convirtiera, pero no, se convertían más quienes. Por eso se llama Pablo a los gentiles, ¿no? Se convertían más los gentiles. Porque recuerdan que cuando él llegaba a una ciudad, primero ¿con quién iba? Con los judíos, ¿no? Iba a las sinagogas. ¿Y qué hacían los judíos? Lo mandaban a volar. Entonces, pues iba con los gentiles y se juntaba una multitud. Y después los gentiles por envidia, digo los judíos por envidia, lo perseguían. O sea, ¿se dan cuenta? Esto es lo que hacía Israel con Elías. Elías quería que se salvaran, hacía grandes milagros. ¿Israel qué hacía? Lo perseguía. Es la misma cosa. Es lo mismo. Muchas veces nosotros podemos actuar cristianamente y no vamos a recibir gracias. Vamos a recibir ofensa. Y tú dices, es que yo hice esto con mi familia para que ellos crean, que ellos vean que soy cristiano. Pues sí lo ven, pero pues no les interesa. Pero hay otros que tú no te das cuenta que sí les interesa y creen. A lo mejor nosotros ni enterados, pero creen. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.